Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Cordial saludo para todas y todas. Nos vemos nuevamente en esta segunda sesión dentro del Diplomado de Conciliación Extrajudicial y en este módulo específicamente sobre conciliación en conflictos sobre uso y tenencia de la tierra rural. Ya estuvimos entonces en el módulo pasado revisando algunas categorías generales que nos muestran unos diagnósticos sobre la tenencia de la tierra, información oficial que se produce por parte de la UPRA, categorías generales que dan cuenta de el estado de, digamos, de configuración predial, de la estructura agraria de las tierras rurales y específicamente problemáticas que quiere combatir la Ley 160 del 94, por ejemplo, como normatividad vigente en materia agraria y desarrollo rural, relacionadas con las dificultades en la concentración de la tenencia de la tierra o del fraccionamiento antieconómico. Eso lo revisamos. Revisamos también asuntos relacionados con la informalidad en la tenencia de la tierra, asimismo instrumentos muy importantes como el catastro multipropósito para poder tener información actualizada, con información jurídica clara y también para tener información de cara a cumplir con uno de los objetivos del catastro multipropósito, y es que los municipios tengan información clara de las tierras, tanto de las urbanas, porque el catastro también hace un inventario de las urbanas, como de las rurales para nuestro tema de interés, de manera que puedan recaudar debidamente los impuestos prediales, pero también porque es información fundamental que sirve para conocer, tener información del territorio y las tareas que tienen a cargo los entes territoriales de planeación territorial, ocupación del territorio, este tipo de disposiciones, ¿cierto? Entonces, como el catastro y como los planes de ordenamiento territorial son también los instrumentos para poder orientar la ocupación del territorio, sobre todo del suelo rural, proteger los suelos importantes para la producción agropecuaria. Vimos estas categorías como asuntos generales que creemos fundamentales en la formación de los conciliadores en estos temas, porque nos da un contexto también y que ustedes deberán nutrir con sus realidades regionales, teniendo en cuenta esta diversidad que somos en el país, también con sus distintos ecosistemas, donde no son las mismas dificultades las que se presentan en zonas de páramo o en zonas de ciénagas y playones, ¿cierto? O en la Amazonía colombiana, por ejemplo. Son distintas las circunstancias y también algunas de esas circunstancias obviamente tienen su regulación específica en las normas ambientales, agrarias y de ordenamiento territorial. Revisamos en la sesión pasada no solo la situación de la tenencia de la tierra, sino también la de sujetos de especial protección constitucional en el campo, como la población campesina y los grupos étnicos. Hicimos un énfasis en la población campesina, dadas el déficit de protección que tenía en la Constitución Política del 91, lo que se ha corregido con la modificación del artículo 64 en el nuevo acto legislativo, y todas las órdenes también, incluso la orden de la Corte Suprema de Justicia en ese fallo de tutela, para poder incorporar información estadística clara sobre la población campesina en el país, de cara a que el Estado pueda también determinar proyectos, políticas claras, ¿cierto? Programas claros para poder cumplir efectivamente con objetivos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Igualmente pudimos analizar también pues las particularidades que tienen los territorios étnicos, ¿cierto? Que vamos a profundizar con mi colega Andrés Paz, procurador ambiental y agrario del Cauca, que estará acompañándolos en siguientes sesiones sobre las situaciones particulares de resguardos, de territorios colectivos y también la necesidad de profundizar en una convivencia armoniosa de los sujetos que ocupan la ruralidad colombiana y específicamente de la población campesina y la población étnica, que cada uno tiene, digamos, sus rutas también de atención en materia de tierras y territorios para lograr igualmente entre ellos una convivencia y digamos como una convivencia armoniosa. Sobre eso entonces trabajamos en la sesión pasada, terminamos con una pregunta. Y antes de la pregunta también quiero referirme a esta fotografía, que es una fotografía de los playones
de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que me la enviaron unos campesinos que aprovechan estos playones en temporada seca. Y miren, es un cultivo de patilla en suelos que quedan descubiertos en verano, muy ricos, y que la legislación agraria, como les decía, también protege o promueve también esa tradicionalidad que han tenido los campesinos y sobre todo los anfibios en las zonas de ciénagas, ¿cierto? Que aprovechan las aguas, muchos pescadores, y aprovechan estos terrenos en época de verano. Y miren la belleza de este cultivo de patilla, y que, por ejemplo, es muy importante para recordar esa diversidad también regional en los ecosistemas y cómo se aprovechan, digamos, también por agricultores y por pescadores en las marcadas, digamos, temporadas de verano o temporadas también de lluvias. Y terminábamos entonces con esta pregunta y les decía yo, bueno, recordemos entonces un conflicto que ustedes hayan conocido sobre el uso y la tenencia de la tierra, que ustedes hayan conocido en su labor como conciliadores, tanto desde los centros de conciliación como procuradores que hayan conocido también de algún tipo de conflicto de estos. Sugería también los de familia, de pronto algún conflicto que involucre mujeres rurales y la ley de mujer rural, que establece también allí unas disposiciones especiales para la protección de esas mujeres, y preguntándoles si ustedes conocían disposiciones agrarias y en el análisis del conflicto pudieron aplicar normas del derecho agrario. Entonces, vamos entonces a introducirnos en esta sesión sobre algunas de esas disposiciones del derecho agrario y el desarrollo del régimen agrario en el país. Y luego, en la sección siguiente, vamos a profundizar en el marco constitucional y legal vigente con mi colega Andrés. Entonces, miren, vamos a empezar por este, ¿cierto? Que es muy relevante, y es el criterio de agrariedad para establecer tanto la naturaleza agraria del conflicto, para saber cuándo estamos ante un conflicto de naturaleza agraria, pero también en su momento ha sido muy importante para establecer las competencias, a quién le corresponde conocer de la controversia, ¿cierto? Fue muy relevante para el tema de las competencias en virtud de la vigencia del Decreto Ley 2303 del 89, que establecía la jurisdicción agraria, que vamos a detallarla un poco ahorita en ese régimen histórico, cuando revisemos el régimen histórico, digamos, de las disposiciones agrarias. Y fue muy importante porque se definía cuando el juez agrario era el que conocía de la controversia, o cuando el juez civil del circuito, que conocía los asuntos agrarios, a falta pues del nombramiento de las plazas para crear esos juzgados agrarios en su momento, y cuando era la jurisdicción civil, la especialidad civil dentro de la jurisdicción ordinaria, quien conocía del conflicto. Entonces, es parte del desarrollo, ¿cierto?, del derecho agrario, y vamos a empezar analizando, por ejemplo, una noción sobre la actividad agraria que nos trae este autor. Joaquín Banín, en 1985, nos describe a la actividad agraria de esta manera. Se entiende por actividad agraria el conjunto de acciones o de operaciones materiales, intelectuales y de actos jurídicos realizados por el ser humano con el fin de hacer producir a la naturaleza, bajo su control, organismos animales o vegetales, aprovechar y conservar los recursos naturales renovables y efectuar la transformación y venta de los productos, ¿cierto? Entonces, efectivamente es esa actividad, que es una actividad que conduce a lograr producir en determinados suelos, producir alimentos, a una producción también pecuaria, como lo veíamos en nuestras normas. También esa producción se extiende a la producción acuícola, que es muy importante, la producción en general, bien sea o de los peces que se obtienen pues de los cuerpos de agua naturales, o de los peces que se obtienen de estanques, ¿cierto?, artificiales, que se fabrican para esa actividad, pero asimismo de la actividad forestal, comercial, que es regulada igualmente por la legislación agraria,
y de la que conoce el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. Es actividad forestal comercial, de plantaciones comerciales, forestales comerciales. Entonces miren que allí empezamos a ver que es ligado con esa actividad, es el aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales para esa actividad agropecuaria, forestal, acuícola, que involucra también la venta, la transformación, la venta de los productos, y que tiene, entonces, a diferencia, por ejemplo, del derecho civil, que involucra solo los particulares, esta involucra también al Estado, que regula estas materias, ¿cierto? Que interviene en la economía sobre estos asuntos. Entonces, miren que los conflictos agrarios, basados pues en esta actividad, o que controversias que surgen en el marco del desarrollo de esta actividad, son conflictos que se originan en esas relaciones de naturaleza agraria, especialmente los que se derivan de la propiedad, de la posesión, de la mera tenencia de los predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de las conexas de transformación, y enajenación de los productos en cuanto no constituyan estos dos últimos actos mercantiles, que serán de conocimiento del derecho comercial, ni tales relaciones emanen de un contrato de trabajo, que serán conocidas por el derecho laboral. Estos otros asuntos, entonces, que arriba describimos, serán de naturaleza agraria. Como les decía, esta noción, volviendo un poco al título también de esta parte, de esta sesión de hoy, el criterio de agrariedad para establecer la naturaleza agraria del conflicto, fue una noción también muy desarrollada por la jurisprudencia, ¿cierto? Porque como se presentaban las colisiones de competencia, los conflictos de competencia, entonces se determinaba si era por el juez civil o era por el juez civil del circuito investido, ¿cierto? De esas competencias en materia agraria, o en los casos donde se creó el juez agrario, de esos jueces agrarios o los tribunales agrarios, muy pocos que se crearon en el país, que luego pues dio lugar a la derogatoria de este decreto 2303 del 89, que establecía la legislación, que establecía la jurisdicción agraria. Entonces, ese concepto se analizó mucho por la jurisprudencia para determinar a quién correspondía el conocimiento del conflicto, ¿cierto? A quién correspondía determinar esa controversia, ¿cierto? Mediar esa controversia. Y entonces ese decreto 2303 del 89, allí el criterio determinante para establecer esa competencia del juez agrario fue el de la agrariedad, es decir, la destinación o el uso del predio, de acuerdo con lo señalado en la Ley Cuarta del 73, sobre el establecimiento de los cultivos o la ocupación con ganados u otros de igual significación, aunque el predio estuviese localizado en zona urbana. Hay múltiples decisiones judiciales que definían que, pese a que algunos de las partes en el conflicto pretendían que el proceso se llevara o por la especialidad ordinaria civil o por la jurisdicción agraria, los jueces entonces lo que analizaron es, independientemente de la localización del predio, de si está en zona rural o urbana, lo importante es analizar la actividad que se despliega en el predio y la significación de la actividad, ¿cierto? Entonces tampoco era por tener unas matas de maíz en el predio, pero el predio estar dedicado básicamente a la habitación o al turismo, por ejemplo. No, lo importante era la significación de esa actividad, que ese predio efectivamente estuviera destinado a esa actividad agropecuaria. Entonces, era claro allí que no era la ubicación de un predio el factor determinante de su carácter agrario, sino el hecho y naturaleza de su explotación económica, ¿cierto? Así pues entonces fue definido ese concepto que ayudó a determinar los conflictos de competencia. Incluso en la actualidad es un concepto del que pues también debe, echarse mano de ese concepto, por ejemplo, al momento de determinar, en nuestro caso, como Ministerio Público, cuando hay procuradores judiciales civiles que intervienen ante distintos despachos, distintos juzgados, y nosotros como procuradores judiciales agrarios, que tenemos la competencia de intervención cuando se trate de bienes de destinación agraria, de conflictos agrarios. Entonces esta definición también nos sirve para determinar
quién interviene en ese proceso, ¿cierto? Y entonces cuando se trate de conflictos de esta naturaleza, la intervención nuestra, rendir el concepto o intervenir como sujeto procesal especial, como está determinado en el Código General del Proceso, esa, si es de naturaleza agraria, tal intervención corresponde ¿a quiénes? Corresponde, cuando se trata de naturaleza agraria, a los procuradores judiciales agrarios, ¿cierto? Que les recordaba yo en la primera sesión que tanto Andrés, que va a estar con ustedes en otras sesiones, como yo, ejercemos como procuradores judiciales para asuntos agrarios y ambientales, y en las funciones que nos señala tanto el artículo 277 de la Constitución Política como el artículo 92, ¿cierto? De la ley 160 del 94, ¿cierto? Que también invitamos en este diplomado a que ustedes, en su calidad, por ejemplo, en este diplomado que pues, se difunde ampliamente en el país, en su calidad, por ejemplo, de personeros municipales, Ministerio Público Local o los inspectores de policía, en el caso en que requieran algún tipo de apoyo también de la Procuraduría, puedan acudir a los procuradores agrarios cuando de estas materias se traten, o a los o en temas ambientales también a nosotros con nuestras funciones ambientales, que por supuesto estaremos también allí para auxiliarlos, para contribuir también en el esclarecimiento de las situaciones que ustedes estén conociendo o de la intervención que incluso nos corresponda como procuradores, por ejemplo, en procesos de índole de naturaleza, en procesos policivos, donde el artículo 211 establece la intervención del Ministerio Público en el Código de Policía, y también recuerda que de manera preferente puede intervenir la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? La regla general de que la intervención sea del Ministerio Público Local, de la personería, pero que también la Procuraduría General de la Nación puede hacer uso de esa intervención preferente que está definida allí en el parágrafo de ese artículo. Entonces, estar a disposición de ustedes como procuradores judiciales agrarios y ambientales cuando ustedes así lo requieran. Bueno, miren que ese concepto de agrariedad entonces fue desarrollado en la jurisprudencia, específicamente fue aclarado también por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil en una sentencia del 17 de julio del 2001 que se pronunció en estos términos, ¿cierto? Entonces dice, son entonces las relaciones de naturaleza agraria y no la condición de rural que tenga el predio lo que determina per se que los conflictos suscitados alrededor de este sean de competencia de la especialidad jurisdiccional agraria, pues no es su ubicación alejada de una zona urbana, sino exclusivamente su destinación a las actividades del agro, lo que determina que pueda reputarse como tal. Lo que implica que, dada la naturaleza de la explotación a que pueda estar sometido, nada se opone a que puedan existir predios agrarios dentro de los límites territoriales de una gran ciudad, ¿cierto? Y eso se dijo en el 2001. Se reconoce incluso todavía una gran, digamos, naturaleza o actividad agropecuaria en suelos que en algunas zonas están definidos como urbanos. Sobre todo con lo que yo refería en la anterior sesión, en este informe que en su momento hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que les recomiendo también poder buscarlo en internet, Razones para la Esperanza, donde se hizo un análisis de las condiciones rurales del país, y allí también lo que se decía era que pequeños municipios del país, pese a que tenían esas cabeceras municipales catalogadas como urbanas dentro de sus esquemas de ordenamiento territorial, dentro de sus planes de ordenamiento territorial, las dinámicas económicas, sociales, eran mucho más agrarias, ¿cierto?, que urbanas, ¿cierto?, o que comerciales urbanas, eran mucho más agrarias. Entonces todavía podemos encontrar seguramente en algunos de los municipios del país predios que, aunque estén localizados en zonas urbanas, tengan usos de índole agropecuario y en esa medida puedan presentarse allí conflictos que deban ser regidos por las disposiciones agrarias que todavía, pese a la derogatoria del Decreto Ley 23 del 89, ustedes revisarán, y por ejemplo el Código General del Proceso dice que regula conflictos de naturaleza civil, de familia, agrarias,
y que el artículo 281 del Código General del Proceso, como lo veremos, también establece unas disposiciones para orientar los conflictos de naturaleza agraria. Entonces, concluyendo que la noción de agrariedad se ha utilizado tradicionalmente para poder establecer cuándo un conflicto es de naturaleza agraria y determinar la competencia. ¿A quién corresponde el conocimiento de esa controversia? ¿A quién corresponde la intervención cuando se trata del Ministerio Público, procuradores civiles o procuradores agrarios de determinado asunto, ¿cierto? ¿A quién corresponde la intervención? Entonces sigue teniendo vigencia y va a tener mucho más vigencia también todo ese desarrollo de la jurisprudencia en su momento, va a tener mucho más vigencia ahora que empezamos a revisar luego del acto legislativo que modificó la Constitución Política para incluir la jurisdicción agraria y rural, que así se denominó, que lo vamos a ver más adelante con Andrés, mi colega, va a tener mucho más vigencia en todos los, la legislación, ¿cierto? La ley que regule esta materia posteriormente y que implica también reconocer cuáles desarrollos hubo en su momento, que podemos beber de ahí, cuáles son esos aprendizajes que hay, que nos van a dar claridad en la conformación ya y en el procedimiento específico que se irá a regular para dar desarrollo a esa jurisdicción agraria y rural recientemente conformada en el país. Vamos entonces también pues a referirnos aquí, continuando con esta introducción ya a aspectos específicos de los que se ha ocupado el derecho agrario, un derecho agrario que recordaremos, ese derecho agrario, además de que, digamos, está relacionado con las disposiciones del derecho civil y con disposiciones del derecho constitucional, económico también. El derecho agrario tiene una particularidad, y es que es un derecho mixto, que es un derecho también que está regulado desde lo público, desde el derecho público, pero también desde el derecho privado. Y desde el derecho público, ¿por qué? Porque como lo vamos a ver en el desarrollo histórico del régimen agrario, lo que ha ocurrido es que, analizando también esas categorías que vimos en la sesión inicial, esto es de especial interés por parte del Estado, ¿cierto? Y entonces el Estado interviene en la regulación para garantizar también, salvaguardar esos suelos importantes para la producción agropecuaria, para garantizar que haya un aprovechamiento adecuado de esos suelos en aras de garantizar un manejo virtuoso de la economía también. Entonces, por eso es un derecho mixto, un derecho que tiene alta intervención también por parte del Estado, desde el derecho público, y además tiene, por supuesto, un desarrollo en el derecho privado, en el relacionamiento de los particulares también, en cómo se fija las controversias, cómo se dirimen las controversias que surgen entre esos particulares que aprovechan esos bienes agrarios, esas tierras rurales, que suscriben contratos para el aprovechamiento de esas tierras rurales, cómo se establecen también las relaciones familiares que se producen también en esas zonas rurales y entonces por eso vamos a revisar un poco más esta norma que les señalaba ahorita, que está prevista en el Código General del Proceso, y que en el artículo 281, el parágrafo segundo, ustedes recordarán que este artículo nos habla del principio de congruencia, ¿cierto? Esa congruencia entre, en la sentencia, ¿cierto? La congruencia de la sentencia con lo pedido por el demandante, ¿cierto? Esa congruencia que debe tener la sentencia con lo pedido. Y entonces, en los temas agrarios se le dan, igual que en los de familia, ustedes van a ver allí en el artículo 281, el parágrafo primero habla de este principio en materias de familia. Y en el parágrafo segundo, específicamente en los asuntos agrarios. Entonces, no es que derogado el decreto ley 2303 del 89 hayamos quedado en la legislación sin ninguna referencia en ese estatuto procesal, sin ninguna referencia a los aspectos agrarios.
El parágrafo segundo se refiere específicamente a esas facultades con que cuenta el juez cuando conoce de asuntos agrarios, para fallar por fuera de lo pedido y más allá de lo pedido por el demandante, ¿cierto? Y hay una justificación para ello que ya lo veremos. Entonces son esas facultades ultra y extra petita, para fallar por fuera de lo pedido y más allá de lo pedido. Y entonces, ¿qué se dice? Que en los procesos agrarios los jueces aplicarán la ley sustancial, teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y los principios generales señalados en el derecho agrario, ¿cierto? Entonces aquí también recuerda esas facultades que tiene el juez para conseguir la plena justicia en el campo, como ya lo veremos, atendiendo a que hemos reconocido ya condiciones de inequidad que se presentan en nuestro campo colombiano, tanto por la tenencia de la tierra como por la condición de vulnerabilidad que afecta a muchas poblaciones en el campo colombiano, especialmente a poblaciones de hombres y sobre todo las condiciones de inequidad que viven mujeres rurales, así como grupos étnicos, ¿cierto? De indígenas y población afrocolombiana. Entonces nos señala ese parágrafo también, lo que dice este parágrafo también es que en los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, cuando se le haya reconocido el amparo de pobreza, miren la facultad de la que goza el juez. El juez de primera o de única instancia podrá en su beneficio decidir sobre lo controvertido o probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado esto con el objeto del litigio. Entonces, cuando se haya concedido ese amparo de pobreza, el juez tiene estas facultades. Entonces, por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita, ¿cierto? Que no se hayan pedido o que se hayan pedido, pero el juez puede decidir más allá de lo que se haya solicitado en esa demanda y en el proceso. Siempre que los hechos que los originan y sustentan estén entonces debidamente controvertidos, ¿cierto? Que se haya garantizado allí el derecho de contradicción a la contraparte y que estén debidamente probados. Lo otro que le señala al juez esta disposición de derecho agrario contenida en el Código General del Proceso, en ese artículo 281, en el parágrafo segundo, es que en la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de las campesinas también, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas, ¿cierto? Por supuesto, aquí habría que recordar que también de las comunidades afrocolombianas que tienen unas territorialidades reguladas de manera especial, los territorios colectivos de comunidades negras, que están reguladas según el artículo 55 el artículo 55 transitorio de la Constitución Política, así como la Ley 70 de 1993-94, no recuerdo aquí muy bien el año, pero eso pues lo tendremos oportunidad de verlo a profundidad con mi colega Andrés Paz. Bueno, entonces aquí culminamos con esta primera parte del concepto de agrariedad. Quiero entonces pues resaltar la importancia de que ustedes en su labor como conciliadores, además de atender a las disposiciones del derecho civil que regulan las relaciones de ocupación, de tenencia, de propiedad de la tierra, también tengan en cuenta las disposiciones del régimen agrario, del derecho agrario, que especialmente se ha desarrollado en el país
a partir de la década del 30 del siglo XX, ¿cierto? Que se vio la necesidad de poder tener unas disposiciones especiales para regular esas relaciones en la tenencia de la tierra, esas relaciones laborales también que se suscitan en el campo, con la actividad agropecuaria, esas relaciones también, por supuesto, contractuales. Vamos a ver cómo la legislación se ocupó de esas relaciones entre los propietarios, los arrendatarios, campesinos sin tierra, aparceros, también se ocupó. Y que ustedes, en el momento de conocer alguna controversia, puedan tener también presente esa regulación, especialmente, miren, en un tema tan relevante como el de los baldíos de la nación, ¿cierto? Donde tenemos sentencias de la Corte Constitucional, la última, la sentencia de unificación 288 del 2022, que recuerda el carácter imprescriptible de los bienes baldíos de la nación, ¿cierto? Que recuerda que los bienes baldíos de la nación, si están en una condición de informalidad de quien los ocupa, no tiene un título de dominio sobre esos bienes, por eso siguen siendo bienes de la nación que no han salido del dominio del Estado. La administración de esos bienes, la determinación si hay lugar a asignar derechos de propiedad, corresponde ¿a quién? A la autoridad agraria. Recuerden que antes era el INCORA, con la ley 135 del 61, luego el INCODER, y luego la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad de la rama ejecutiva hoy, que reemplaza a estas entidades en sus competencias y que tiene a cargo la administración, la decisión sobre derechos de propiedad sobre estos bienes y otros procesos agrarios que están regulados en la ley 160 del 94, recientemente reformada por el decreto ley 902 de 2017 y recientemente también modificada por el artículo 61 del Plan de Desarrollo Nacional que está vigente. Entonces, la sugerencia de tener muy presente en el abordaje de las controversias y de los conflictos estas normas que regulan las relaciones con la tenencia sobre la tenencia de la tierra y la protección también de sujetos como el campesinado y los grupos étnicos y de sus territorialidades, de sus tierras, de sus territorios. Vamos entonces en esta última parte de esta sesión de hoy a dedicarnos, antes de la sesión que vamos a tener con el procurador agrario Andrés Paz, vamos a ver algunos hitos en el desarrollo histórico de ese derecho agrario en Colombia, del régimen agrario en Colombia. Entonces vamos a ver que para el siglo XIX y con anterioridad, con las decisiones que tomó la corona española o, por ejemplo, las decisiones posteriores que se tomaron sobre la distribución de los bienes baldíos, en la asignación que se hizo de esos bienes baldíos por compensaciones por servicios militares, ¿cierto? Todas esas decisiones en la corona española o posteriormente contribuyeron a la concentración de la propiedad, ¿cierto? Y a una colonización que fue una colonización también periférica, dispersa. Y eso hizo que a comienzos del siglo XX, muy relacionados con conflictos que se presentaron también en otros países, por ejemplo en México, hubo muchas controversias en las relaciones, unas controversias suscitadas en esas relaciones de tenencia de la tierra. Entonces, a comienzos del siglo XX en el país existían considerables extensiones de tierra deficientemente explotadas. Y de otro lado, miles de mujeres y hombres campesinos en condiciones de vida muy precarias, sin acceso a tierra, ¿cierto? O con áreas de tierras muy precarias, ¿cierto? Predios muy pequeños, generalmente en condiciones precarias sin acceso a tierras. Hubo entonces conflictos permanentes entre los que supuestamente pues eran los titulares del derecho de propiedad, del derecho de dominio sobre esas tierras que estaban deficientemente explotadas, grandes extensiones que si bien estaban respaldados en títulos
o bien sea de adjudicaciones, de reconocimientos de propiedad que otorgó la corona española, pues no tenían los propietarios la capacidad de explotación de toda esa área. Y algunas de esas áreas que estaban respaldadas en esos títulos, los colonos alegaban tener derechos sobre esas tierras por haber establecido en ellas cultivos, ¿cierto? De hecho, distintas explotaciones o aprovechamientos agropecuarios y también viviendas, ¿cierto? Entonces fueron controversias que se presentaron de manera periódica, ¿cierto? Muy fuertes a comienzos del siglo XX y que suscitaron entonces la necesidad de intervención del Estado con un derecho propio que regulara esas situaciones, ¿cierto? Y se da entonces todo el desarrollo, el florecimiento de las disposiciones del derecho agrario. Aunque habían decisiones judiciales y unas de ellas muy importantes que ayudaron al desarrollo del derecho agrario, estas decisiones judiciales en ocasiones eran contradictorias, ¿cierto? Porque algunas favorecían la tesis de la posesión material. Ustedes saben todo el desarrollo que tuvo en el derecho civil posteriormente y basada en la función social de la propiedad, pues el desarrollo de la protección a la protección de la posesión. Y entonces habían decisiones judiciales que protegían esa posesión material, pero habían otras, en cambio, que protegieron la tesis, que privilegiaron la tesis de la propiedad inscrita, que respaldaron a quien tenía el título de propiedad independientemente de si sobre esa área había unos colonos que habían aprovechado y dado un uso eficiente a esa tierra y habían cumplido con esa función social de esa propiedad, y en esa medida entonces todas esas controversias por parte de la rama judicial en su momento hubo pues decisiones contradictorias. De todas maneras, también se reconoce por muchos que han estudiado históricamente la cuestión agraria y a profundidad esa jurisprudencia de comienzos del siglo XX, que hubo desarrollos de los jueces que fueron muy importantes para darle solidez al derecho agrario y luego, por ejemplo, para consignar disposiciones en la legislación agraria. Eso ayudó, ¿cierto?, a decantar también muchas problemáticas que luego, con base en esos aprendizajes, en la manera como los jueces resolvieron, fueron luego consignadas y le dieron lugar a la autonomía y los desarrollos del derecho agrario. Allí es muy importante ver cómo en esos desarrollos se apela al concepto de función social de la propiedad, ¿cierto? Entonces también esto hace parte de los análisis de los desarrollos también del derecho de dominio, de no entenderlo simplemente como un derecho absoluto, ¿cierto? De entender que el derecho de dominio tiene unos atributos, pero que además tiene una constitucionalización, la constitucionalización del derecho civil, entender los atributos de la propiedad y entender la propiedad no como un derecho absoluto, entender que tiene unas cargas, que genera unos compromisos y unas obligaciones también para los propietarios de cumplir con la función social de la propiedad, de no mantener esa propiedad en una condición ociosa, ¿cierto? Sino que esa propiedad se aproveche de cara a que económicamente también se revierta al resto de la nación igualmente unos beneficios, genere empleo, se produzcan bienes y servicios, ¿cierto? Y luego ustedes recordarán que con la Constitución del 91, además de la atribución de esa función social que significa la propiedad, también tiene una función ecológica, ¿cierto? Entonces eso ayuda a que tengamos una limitación razonable al ejercicio del derecho a la propiedad, a que además de la función social inmersa en ese derecho de dominio, haya una función ecológica. Ya para la Constitución del 91, por ejemplo, teníamos
el Código de Recursos Naturales, pero luego con la Constitución del 91 hubo un cuerpo de normas para la protección del medio ambiente como un asunto que es de interés general, de cuidar todos esos recursos naturales, el agua, el suelo, que también hay que cuidarlo efectivamente, y hay medidas ambientales para el cuidado del suelo, los bosques, y en esa medida los propietarios entonces tienen estas limitaciones al momento de ejercer su derecho de dominio, no pueden agotar los recursos naturales, y así cumplen con la función social y deben cumplir con la función ecológica. Con fundamento entonces en todas esas controversias que se estaban suscitando en el siglo XX sobre esa tensión entre quienes, digamos que disponían de unos títulos de propiedad, algunos de esos títulos de propiedad difusos, ¿cierto? Difusos, que no era claro si los bienes habían salido del dominio del Estado, entendiendo siempre la legislación que efectivamente el Estado se desprendía de los bienes baldíos a través de unos títulos de adjudicación, y la jurisprudencia así lo ratificó en varios momentos, y que en su momento se dieron juicios de pertenencia irregulares reconociendo grandes extensiones de baldíos. Aquí hay varios agraristas, varios expertos en la cuestión agraria. Por ejemplo, Alejandro Reyes en su momento hizo un análisis de lo que pasó con los juicios de pertenencia en el departamento de Sucre, donde grandes extensiones de baldíos se vieron, digamos, incorporadas supuestamente como derechos de propiedad privada a través de juicios de pertenencia llevados irregularmente. Entonces, aquí lo que es importante es recordar cómo en ese momento histórico había una tensión, tanto entre el derecho de propiedad inscrito de algunos propietarios que mostraban sus títulos de propiedad, pero que no ejercían la propiedad, la posesión sobre esos predios, y otros colonos que decían: nosotros hemos estado aquí incluso antes del otorgamiento de esos títulos o de esos juicios de pertenencia, y lo que buscamos es que la justicia nos ampare los cultivos que hemos aquí también establecido, económicamente el provecho que hemos, y efectivamente la función que hemos puesto, que hemos dado a estas tierras. Y entonces en esa medida se fue desarrollando el derecho agrario y las disposiciones que vamos a ver. Con fundamento en ese nuevo sistema legal de tierras, entonces se buscó desarrollar la economía agrícola y que se cumpliera en forma eficiente y oportuna el papel de los productores de bienes y servicios. Se aspiró entonces con este régimen agrario que se desarrolló sobre todo a partir de la Ley 200 del 36 a que la reforma agraria integral beneficiara al sector campesino, al país en su conjunto, aumentara la producción de alimentos, redujera el desempleo en el campo, disminuyera la violencia y mejorara las condiciones de vida del sector rural. Adicionalmente, también que otorgara seguridad jurídica a los propietarios, ¿cierto? Que otorgara seguridad jurídica a los que demostraban sus títulos de propiedad, propiedades efectivamente que tuvieran unos títulos válidos de acuerdo a las normas de acreditación de la propiedad que luego veremos, y que además que estuvieran cumpliendo con la función social de la propiedad sin tener predios improductivos, ¿cierto? Y así, estos son los siguientes son los hitos principales pues, de ese régimen agrario en Colombia. Como les señalaba, en primer lugar, la Ley 200 de 1936, que introdujo por primera vez el derecho agrario en nuestra legislación, esto sin desconocer, disposiciones tan importantes o decisiones tan importantes tomadas por los jueces, incluso antes de la Ley 200 del 36, que ayudaron en ese desarrollo de la legislación agraria. Y con esa ley también, obviamente, hubo unos lineamientos constitucionales sobre la función social de la propiedad, regulación y protección a la posesión agraria y limitación a la propiedad improductiva, ¿cierto? Unas reglas para esos propietarios que exhibían sus títulos, pero de hecho unas obligaciones para que esas propiedades soportadas, amparadas en esos títulos,
cumplieran con la función social y con la producción de vida de esos bienes agrarios, ¿cierto? También es importante expresar que en esa ley 200 del 36, de manera expresa se señalaba la conciliación en los casos donde procedía la conciliación, ¿cierto? Luego se profirió la ley 100 de 1944. Algunos hacen digamos, critican un poco esta disposición porque se concentró en regular los contratos que se suscribían entre los propietarios y los campesinos sin tierra, colonos, para el aprovechamiento de esas tierras que tenían los propietarios. Entonces se concentró más en regular los contratos de arrendamiento, de aparcería, ¿cierto? Y en esa medida digamos, profundizó en los temas de redistribución de la tierra, es decir, en el acceso a la tierra para esos campesinos sin tierra. Posteriormente tuvimos el Decreto Ley 291 de 1957. Ustedes van a ver que en el desarrollo de la legislación agraria también, además de disposiciones sobre la tenencia de la tierra, también se quiso hacer un énfasis en fortalecer la jurisdicción que se encargara de las controversias surgidas en las relaciones sobre la tierra o en los contratos surtidos para el aprovechamiento de esa actividad agropecuaria. Pero van a ver que han sido pocos los desarrollos, aunque se han prometido crear, por ejemplo, los jueces, en su momento no hubo la suficiente voluntad política para crear los jueces. Entonces las normas hacen referencia varias veces a esos jueces o a esos tribunales o a las salas en el Consejo de Estado, y algunos se crearon y otros no. De manera reciente, como vamos a ver, por ejemplo, la jurisdicción, la especialidad más bien de restitución de tierras en la jurisdicción ordinaria, pues sí lograron crearse los jueces de restitución de tierras, los tribunales encargados de conocer esas controversias, pero eso está enmarcado en la justicia transicional. Ustedes saben, eso tiene un periodo que se acaba de extender 10 años, y que afortunadamente en ese momento sí hubo la voluntad para crear esos despachos. Este Decreto Ley 291 del 57 asignó a los jueces del trabajo la competencia para conocer de procesos por conflictos entre propietarios o arrendadores de tierras y campesinos, arrendatarios, aparceros, colonos, y tuvo también unos antecedentes de regulación de la conciliación en estas materias, pero pues obviamente fueron conflictos que se suscitaron luego de la Ley 100 del 44 que se ocupó de ese tipo de contratos. Bueno, entonces, siguiendo con estos principales hitos del derecho agrario, del régimen agrario en el país, tenemos, por supuesto, la Ley 135 del 61, mediante la cual se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, que recordaba yo que luego fue transformado en el INCODER y actualmente en la Agencia Nacional de Tierras, como digamos, la entidad desde la rama ejecutiva encargada de tanto de titular los baldíos como de comprar tierras también para poder adjudicar tierras a los campesinos, como de adelantar los procesos agrarios para poder esclarecer si los bienes han salido del dominio del Estado o no, ¿cierto? Para revisar muy bien esos títulos de propiedad que se exhiben por parte de quienes se reputan como dueños. Y entonces se creó el INCORA, se crearon también los procuradores judiciales agrarios. Si bien es cierto, el Ministerio Público intervenía ya, por ejemplo, en ventas de baldíos en el siglo XIX, se convocaba al Ministerio Público, o en procesos judiciales también se buscaba la intervención del Ministerio Público. En la especialidad agraria, los procuradores judiciales agrarios fueron creados estos cargos desde la Ley 135 del 61. Allí también, como les explicaba en la primera sesión, se definió la unidad agrícola familiar con ese máximo de 450 hectáreas adjudicables en los procesos de adjudicación de baldíos. Posteriormente, con la Ley Cuarta del 73, lo que se priorizó en lugar de, por ejemplo, los procedimientos agrarios o de extinción del dominio por inexplotación de la propiedad, de otros mecanismos de acceso más redistributivos,
Lo que se priorizó fue el acceso a tierras a partir de la adjudicación de baldíos, fundamentalmente, con unos logros importantes, pero también hay unos llamados de atención con lo que esto pudo, digamos, haber producido en seguir incentivando una colonización en periférica, ¿cierto? Sobre zonas también de importancia ambiental. En lugar de hacer énfasis en la redistribución de las áreas concentradas de la propiedad, lo que se quiso estimular fue seguir buscando el acceso a tierras sobre baldíos. Luego vino la Ley 30 del 88, que intentó consolidar las salas agrarias en la jurisdicción contencioso-administrativa, entre otros asuntos, que, como les dije, muchos se han referido a la jurisdicción agraria, fortalecer la rama judicial para conocer de estos procesos, pero no todas esas promesas pues se han cumplido porque no se han destinado en su momento los presupuestos adecuados. Y bueno, posteriormente la creación de del decreto 2303 del 89 de la expedición y la conformación de la jurisdicción especializada en materia agraria, con las dificultades que ya señalábamos, con la derogatoria posteriormente con el Código General del Proceso de este decreto 2303 del 89. Allí había una regulación específica también sobre la conciliación, que será muy importante analizar de cara al desarrollo del acto legislativo que en el país vuelve y crea la jurisdicción rural y agraria. Entonces lo revisaremos. Y posteriormente la ley 160 del 94, a la que ya he hecho alusión con el desarrollo de lo que quedó previsto en la Constitución Política del 91, ¿cierto? Específicamente del acceso progresivo a la tierra para los trabajadores y agrarios, para los campesinos, hoy con la reforma del artículo 64. Y finalmente, como hito importante, antes ya de entrar en la próxima sesión con mi colega Andrés Paz, que va a revisar muy bien con ustedes todo el fundamento constitucional y legal de lo que hoy está vigente, pero entonces en este momento sigue vigente y como hito importante la ley 1448 del 2011, que regula todo el procedimiento de restitución de tierras a población víctima de abandono forzado y despojo por el conflicto armado de hechos acaecidos con posterioridad al 1 de enero de 1991, son las personas que pueden acudir a este proceso, ¿cierto? Entonces, aquí terminamos como los hitos más importantes y que de alguna forma han configurado el derecho agrario en el país, y vamos a terminar solo con una reflexión y un abrebocas para las siguientes sesiones. Vamos a recalcar en la importancia de la conciliación en materia agraria, acudiendo a este diagnóstico. El Banco Mundial recientemente apoyó a varias entidades estatales en los análisis sobre los temas de conciliación, cómo está la conciliación en los temas de uso y aprovechamiento del suelo rural y de tenencia de la tierra en esos conflictos que se presentan. Y miren el diagnóstico, que es muy desalentador y tenemos que atender a él. En el ámbito rural, los servicios de conciliación en Colombia son casi inoperantes. Un 88% de la oferta de conciliación se concentra en grandes ciudades y aglomeraciones. El 5% en ciudades intermedias, solo el 7% en el área rural y rural dispersa. Y el 45% de los municipios no cuentan con oferta de conciliación. Es así como los mecanismos de resolución de conflictos no han tenido una penetración suficiente en el ámbito rural. Sobre esto entonces estamos llamados todos desde nuestras distintas competencias institucionales y como Estado a mirar cómo vamos a resolver este déficit, y por eso la importancia también de estos esfuerzos, de estos diplomados, del trabajo de ustedes también como funcionarios públicos en cómo vamos a fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales y la oferta también de servicios de conciliación. ¿De cara a qué? Recuerde que ustedes saben más que nadie, existen múltiples desacuerdos por linderos, por definición de servidumbres, por formalización también en esas sucesiones intestadas que existen, por ilíquidas que existen, por contratos, sucesiones que llevan años sin resolverse. Entonces hay una necesidad de fortalecer las capacidades locales, que son muchas porque ustedes más que nadie conocen su territorio y los conflictos que se han suscitado, pero hay que fortalecer esas capacidades locales que permitan superar los conflictos menores que existen en el uso y la tenencia de la tierra. Y miren esto, aunque muchos asuntos no son susceptibles de conciliación, que los veremos luego, porque están también en cabeza de la decisión de fondo está en cabeza, bien sea de la Agencia Nacional de Tierras o de los jueces, la intervención temprana
para prevenir la agudización de los conflictos que requieren decisión de fondo de otras instancias está en cabeza de ustedes. Ustedes pueden intervenir adecuadamente, enterando a las entidades de la decisión que hay que tomar. Si no hay respuesta, acudiendo al Ministerio Público para que se vigile una respuesta efectiva. Los procuradores agrarios estamos ahí muy pendientes de contribuir también en estas tareas, y el mensaje es de la necesidad de intervención temprana, también de quien ejerce funciones de conciliación, para evitar que estos conflictos se agudicen. Tenemos que evitar a toda costa volver a nuevos ciclos de violencia por estas problemáticas. Con esto yo termino esta sesión agradeciéndoles a ustedes la atención que nos han prestado. Nosotros vamos a contribuir con tener todos los insumos para que ustedes profundicen en estas materias, sugiriendo una bibliografía, unas preguntas orientadoras, poniendo a disposición esta presentación. Entonces ya nos veremos en sesiones posteriores. La próxima se encontrarán ustedes con mi colega, el Procurador Agrario del Cauca, el doctor Andrés Paz. Les agradezco mucho y que tengan un resto de día maravilloso. Hasta luego. Colombia, potencia de la vida.